El domingo pasado vimos cómo Josué era un gran general del ejército, que Dios lo utilizó grandemente en la victoria, especialmente en esta batalla contra Amalek. Pero él no se negó a ser el servidor de Moisés. Se humilló a sí mismo para ser el servidor de Moisés después de tener este puesto tan importante como general del ejército. Y quiero seguir hoy mirando a Cristo mismo, quien era el ejemplo más grande de un siervo, aunque Él es Dios el Hijo. Él se humilló de ser Dios el Hijo a ser un hombre como nosotros. Y aunque Él es la segunda persona de la Trinidad. El Evangelio de Marcos fue dedicado a mostrar este mismo hecho. Enfatiza sus actos. Siempre iba de un sitio a otro. ¿Y por qué? Porque estaba bajo órdenes del Padre. Fue sujeto a la voluntad del Padre. Y el propósito de Marcos era demostrar a los romanos que Cristo era el siervo de Dios y Dios el siervo, que se humilló a sí mismo voluntariamente al venir a este mundo para servirnos hasta el punto de entregar su propia alma, su propia vida para salvarnos eternamente. Esto era algo que iría totalmente en contra del pensamiento romano, quienes estaban llenos de orgullo por su superioridad y poder militar, reinando sobre el mundo como con barro de hierro. Los emperadores romanos, aunque siendo solo hombres, se creyeron dioses y hicieron cosas diabólicas solamente para demostrar su poder absoluto. Su palabra era la ley. A sus órdenes uno podía morir o seguir viviendo. La vista de este pobre carpintero de Nazaret era despreciable para ellos. No entraba en sus cabezas que éste pudiera ser alguien importante. Y al ser entregado a ellos por los mismos judíos, los soldados romanos disfrutaron al torturarle, burlándose de él y del mero pensamiento de que éste pretendiera ser el rey de los judíos. Pero ¿cómo podía influir Marcos a los romanos demostrando que Cristo era un siervo? Siendo ellos tan orgullosos y influidos por el poder y la gloria. Bueno, Marcos no iba a dejar su cuadro de este siervo siendo solamente un siervo, sino siendo ellos tan orgullosos y influidos por el poder y la gloria, sino que él iba no solamente a decir que era siervo, no era un siervo cualquiera. Quería demostrar la autoridad del siervo. Parece una contradicción de términos, hablar de la autoridad del siervo, porque un siervo normalmente no tiene autoridad ninguna, sino que está bajo autoridad. Su trabajo involucra el hacer lo que le manda su maestro. Debe tomar órdenes, no darlas. Pero este siervo era el siervo de Dios. Ejercitó autoridad de tal manera que no hubo nadie que pudo resistirle. En esta sección, Marcos nos revela su autoridad en forma sorprendente y novedadora para aquellos romanos, demostrando que Cristo no era solamente hombre, sino Dios. No un Dios que pretendía el emperador romano, sino el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Primeramente, demuestra su autoridad en su tentación. Aquí vemos su tentación en estos versículos 12 y 13. Dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. No nos informa con la más profundidad como Mateo o Lucas, o incluso Juan añade algunos detalles que los demás no mencionan. Pero Marcos quería recordar
como ejemplo para nosotros su obediencia al Padre y al Espíritu Santo en todas las cosas, como dice allí en el versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y esta palabra impulsó es una palabra fuerte. Es la misma palabra que Marcos usa para echar fuera demonios. No quiero sugerir con ello que Cristo no estaba dispuesto a ir, o que tenía miedo de Satanás a quien tenía que enfrentar allí en este lugar tan solitario, sino que más bien la utiliza para expresarnos la intensidad de tal experiencia. Jesús no pasó el tiempo tomando el sol y disfrutando de la compañía de Satanás, pero como siervo de Dios fue obediente y se sometió a la prueba. Y hay dos cuadros simbólicos que podemos ver en la tentación de Jesús en el desierto. Primeramente, como Cristo estuvo 40 días en el desierto, nos recuerda cómo Israel pasó 40 años en el desierto antes de entrar en Canaán. Israel fracasó cuando fue probado, mientras Cristo fue victorioso. El segundo cuadro simbólico es aquello del último Adán. El primer Adán fracasó cuando fue tentado en el paraíso de Edén, el jardín más precioso que existió. Allí estaba bajo la sombra de los árboles fructíferos, rodeados de todo tipo de fruta para comer, y la tentación fue la de comer el fruto de un árbol que fue prohibido por su Padre Celestial. ¿Cómo podía Satanás tentarle a comer esto cuando él no tenía necesidad ninguna de comerlo? No tuvo ni una pizca de hambre. Pensaríamos que hubiera sido difícil para Satanás tentarle en esto. Sería como intentar vender bolsas de hielo a los esquimales. Pero a pesar de la abundancia con que disfrutaba Adán por su propia voluntad, sabiendo lo que estaba haciendo, tomó el fruto y lo comió. Y el mundo entero está sufriendo las consecuencias de tal desobediencia y rebelión hasta el día de hoy. Qué diferente fue la tentación de Jesús. Fue tentado en un desierto peligroso, árido, ardiente y seco. Y no en un jardín, no en un paraíso. Y eso después de estar 40 días sin comer nada. Yo estuve en el hospital 18 días, 2 semanas, más de 2 semanas sin comer. Y yo creo, es difícil, no puedo imaginar cómo sería 40 días sin comer. Con una terrible y mortífera hambre que nosotros no podemos imaginar. Y sin embargo fue victorioso. No cedió a las sugerencias del diablo, aunque podía haber hecho que la piedra se convirtiera en pan sin ningún problema. Y pan buenísimo, como el vino que sacó de aquellas tinajas de agua en la boda de Caná, era el mejor vino que fue probado por el hombre. Lo mismo podía haber hecho con aquellas piedras al transformarlas en pan. También el pan no fue prohibido por Dios. No había ninguna ley que él no podía hacer esto. Pero él no iba a obedecer al diablo en nada, en absolutamente nada. Estaba confiando en su Padre Celestial, aunque pareciera que había sido abandonado a su suerte allí en aquel inhospitable lugar. No dudó de su Padre ni por un momento. Y amigos, nunca debemos dudar de Dios. Aunque Satanás intenta desacreditarle, sugiriendo que Dios no quiere lo mejor para ti. Satanás se goza al escuchar al cristiano quejarse. Hermano, hermana, recuerda, todas las cosas obran por bien a los que aman al Señor. Dios es un Dios amoroso, misericordioso. No podemos imaginar el amor de Dios.
Job lo creyó. Job lo confió en él. Aunque todavía no había sido escrito, podía decir, aunque él me matare, en él esperaré. Adán, para poder ser como Dios, perdió todo. No sabía que era más como Dios como era, porque fue hecho en la misma imagen de Dios. Y era más como Él cuando le obedeció en santidad. Ahora, al pecar, Adán perdió su dominio sobre la creación. En el principio nos dice en Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sujetadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el Salmo 8, el salmista está glorificando la grandeza de Dios por su misericordia, por su trato al hombre, diciendo allí, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Aunque el hombre tiene cierto dominio sobre las bestias que Dios ha dado para nuestro servicio, mucho de este dominio lo perdió Adán al caer en el pecado. Los animales se llenaron de miedo al ver el cambio en el hombre. Antes venían al hombre sin temor, había amistad. Pero en Cristo este dominio ha sido establecido para todos los que confían en Él. Y un día veremos su cumplimiento. En Hebreos 2, versículo 8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Todavía no podemos sentarnos con el león y con el tigre, pero este día vendrá. En cambio, vemos cómo Jesús estaba allí en el desierto entre las fieras. Con las mismas fieras, las bestias salvajes, allí en el versículo 13 de Marcos 1. Estas bestias del campo, y no le hicieron daño. Dio una demostración de este tiempo futuro, cuando reinará la paz y la justicia. Isaías 11 nos habla de este reino glorioso, cuando el lobo y el cordero morarán juntos, como el leopardo y el cabrito, el becerro y el león, la vaca y el oso, y el niño pastoreará los animales domesticados. El león comerá paja como el buey. Los niños incluso podrán poner sus manos sobre el áspid y sobre la víbora. Y en el versículo 9 de este capítulo dice, y no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Esto es como fue antes en el jardín de Edén. Pero Adán perdió todo esto, mientras que Cristo demostró este futuro tiempo de paz aún allí en el desierto. También tenemos este ejemplo maravilloso cuando Cristo mandó a Pedro a ir al mar, y el primer pez que cogiera tendría el dinero para el tributo para los dos. Si no había otra cosa en la Biblia, esto en sí es demostración de que Jesús era Dios. ¿Quién podía haber predicho esto? Que un pez va a tener una moneda en la boca justamente para pagar los impuestos del templo. También entró a Jerusalén siendo sobre un pollino sobre el cual nadie se había sentado. Y aunque este animal no había sido domado, fue totalmente sumiso a Cristo. Él era de verdad el siervo con autoridad, pero no solo dominio sobre el reino animal, sino sobre los mismos demonios. El diablo, Satanás mismo, tuvo que huir
a su mandato. Solo sufrió su presencia para demostrar que Él era de verdad el verdadero Hijo de Dios. Pero tan pronto como terminó con su última tentación, dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Adán, el hombre perfecto e inocente, fue echado fuera del paraíso, porque cedió a las tentaciones del diablo. Pero aquí, el Santo Hijo de Dios echó fuera a Satanás. En este consistió su tentación. Pero Satanás no pudo con el siervo de Dios, porque Cristo vino con un propósito: el de hacer siempre la voluntad de Dios. Y nada de lo que Satanás pudiera inventar podría con él. Ahora, Marcos nos da el ejemplo de su predicación, solamente un versículo. Pero Marcos quería dejar bien claro que este hombre, de quien los romanos solo pensaron que era un miserable carpintero, era mucho más que esto. Porque nadie había hablado como este Jesús de Nazaret. La gente se quedaba atónita al escuchar sus sermones allí en Mateo, capítulo 7. Versículos 28 y 29 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando vino a esta tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Dice en Mateo 13, versículos 54 y 55. Dice: les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Los de su pueblo pensaban: no puede ser, a este conocemos, lo hemos visto crecer entre nosotros. ¿Cómo puede ser que tenga tales poderes y sabiduría? Los escribas y los líderes religiosos hablaron de autoridades, pero Cristo habló con autoridad. Los líderes religiosos solo podían citar a los profetas y otros, y aunque Cristo había hecho lo mismo, no paró allí, sino que hizo aún más. Porque allí en Mateo 5, versículo 38, dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y también en el versículo 43 y 44 de este capítulo de Mateo, este capítulo 5 de Mateo, dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajen y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Estaban diciendo: habéis sido enseñados todo este tiempo conforme a esto, pero yo os digo. No era un mero carpintero judío. Habló así porque era la misma palabra de Dios. Habló con tal autoridad que las mismas autoridades no podían comprenderlo. Y esos romanos tenían que ver cómo Cristo habló y actuó, y que fue por celos de su popularidad y por la verdad penetrante que los hirió hasta el más profundo de sus corazones, por lo que los líderes religiosos lo habían entregado, para que ellos pudieran quedarse con el poder religioso y disfrutar de la importancia que habían gozado hasta este momento. Pilato mismo sabía que era solamente por envidia por lo que le habían entregado. Y pensaba que al ofrecer a Barrabás, un famoso criminal, quien la gente tenía que odiar por sus terribles crímenes, que entonces elegirían a Jesús.
y que él podía soltarle sabiendo que era inocente. Pero tal era su odio hacia Jesús que los principales sacerdotes persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás, el criminal, el asesino, y que Jesús fuese muerto. Lo que Marcos nos recuerda de la vida de Cristo es su evangelio. No es un diario preciso de cada día de su ministerio, ya que vemos en el Evangelio de Juan otros datos que nos informan de más sitios donde Cristo había ministrado. Jesús había dejado Judea para ir a Galilea en este tiempo porque Juan el Bautista fue encarcelado y por eso Cristo se alejó de allí. Fue en este viaje y que habló con la mujer samaritana. Allí en Juan 4, los versículos 1 al 45. Pero el mensaje de Cristo era el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Dios, como algunos textos lo ponen. Está llamado así porque es a través del evangelio como Dios nos trae hacia sí. Es el evangelio de Cristo porque Él es el mismo corazón de dicho evangelio. Sin su vida, muerte y resurrección, no habrá buenas nuevas para nadie. Pablo lo llamó el evangelio de la gracia de Dios, allí en Hechos 20, porque no puede haber salvación aparte de la gracia. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Solamente hay un evangelio y tiene que ver con la gracia de Dios. La gracia es el amor que no hemos merecido ni merecemos. Por eso Dios entregó a su Hijo a morir por nosotros. Todo el evangelio se centra en lo que Cristo hizo sobre la cruz. Mira lo que dice allí en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, los versículos 1 al 4. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muchos de los judíos, al oír a Jesús hablando de un reino, pensaron que estaba hablando de un reino físico sobre este mundo. Incluso sus discípulos pensaron igual, que pensaron que un día establecería su gobierno y ellos querían los puestos de importancia. Ellos pensaron que un día Cristo levantaría una revolución contra los romanos que ocupaban su territorio y él mismo sería su rey. Soñaron con el día en que podrían vivir una vida digna al no estar gobernados por un poder extranjero y cruel. Pero lo que vino Cristo a hacer era establecer su reino en nuestros corazones y gobernar nuestras vidas y darnos una vida que tenga sustancia y propósito. Vino a dar a su pueblo vida eterna y reinar sobre sus espíritus, llenándoles con su poder y gozo. Era un reino espiritual, el que vino a establecer, no una organización política. La única manera de entrar en este reino es creer el evangelio, es decir, las buenas nuevas sobre lo que Cristo es y lo que hizo por nosotros. Y haciendo esto, clamamos a Dios por su misericordia y perdón. Entonces es cuando Él nos da la vida eterna y nacemos de nuevo. Cristo predicó que la gente tenía que arrepentirse, cambiar sus mentes y creer.
El arrepentimiento solamente no es suficiente. Aunque Dios espera que uno se arrepienta, es decir, que se aleje de su pecado, también debe ejercitar fe en Cristo y creer en la promesa de la salvación por la limpieza en la sangre de Cristo. El arrepentimiento sin fe solo creará remordimiento. Y el remordimiento puede destruir a una persona que lleva una carga de culpabilidad. Vemos que esto es solo lo que obró en Judas Iscariote. No había fe para la salvación. Tenemos que arrepentirnos, pero también creer que nuestro Dios puede y está dispuesto a limpiarnos de todo pecado y hacernos tan santos como si nunca hubiéramos pecado. Vemos también la autoridad en su invitación a trabajar. Porque aquí en los versículos 17 y 18 de este primer capítulo de Marcos, dice, y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. ¿Qué autoridad tuvo Cristo para que con solo decir la palabra, estos pescadores dejarán sus redes, la ocupación de su vida y su único sustento para seguirle? Algunos meses antes Jesús había conocido a estos 4 discípulos y fue entonces cuando ellos pusieron su fe en Cristo. Este llamamiento aquí en Marcos no era el llamamiento a la salvación, sino a su servicio. Este llamamiento que tenemos aquí. Todo creyente recibe el llamamiento a la salvación. Pero aunque todo creyente debe servir al Señor en la capacidad que pueda, no todos reciben este llamamiento para servir al Señor en una manera especial. Pero todo creyente debe estar dispuesto a recibir este llamamiento en caso de que ocurra. Porque no todos están dispuestos. Moisés dio un montón de excusas del por qué no podía ir a Egipto para hablar con el faraón y sacar a los israelitas de su casa de esclavitud. Y yo recuerdo cuando Dios me llamó también a ir al colegio bíblico, no quería ir. Yo estaba trabajando como carpintero, tenía mis planes para mi vida, tenía pues un miedo terrible de hablar en público. No me gustaba estudiar. Y por 2 semanas luché con el Señor dando todas mis excusas del por qué no podía hacerlo. Pero entonces el Señor me dijo a mí, ¿qué hice yo por ti? ¿Qué hice yo por ti? Y cuando empecé a pensar en eso, tuve un terrible sentimiento de vergüenza al pensar cómo había sido capaz de dar tales excusas al Señor para no hacer su voluntad. Decidí en aquel momento que lo haría. Y aunque el curso del colegio ya había empezado, fui a ver al director y finalmente me admitieron. Pude decir que ha sido la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Pero el Señor me ayudó. Y estoy aquí solo por su misericordia. Cristo no solo tuvo la autoridad de decir la palabra para que a estos pescadores le obedecen, sino que incluso el demonio tuvo que obedecerle también. Porque vemos eso allí en los versículos 23 al 28 de este capítulo 1. Parece una contradicción el que pudiera encontrarse un hombre poseído con un demonio en un lugar dedicado a la adoración de Dios. Pero es un hecho que el más fiel de la congregación para asistir a los cultos de la iglesia de Cristo, incluso de esta iglesia, es el mismo diablo. Este no se pierde ninguno y está aquí ahora mismo. No sabemos por cuánto tiempo este hombre asistió a la sinagoga o si fue su primera vez allí, pero fue
la presencia del bendito Hijo de Dios, quien provocó al endemoniado a que gritase revelando a Cristo como el Santo de Dios. Pero Cristo inmediatamente lo paró diciendo, cállate. El Salvador no quería ni necesitaba la ayuda o asistencia del diablo y su ejército. Tampoco animó durante su ministerio a los que fueran sanados para que pregonasen quién era Él, buscando con ello aumentar su fama. Porque esto solo le ocasionó más problemas. Creó problemas con los judíos y los romanos. Los judíos solo le siguieron por su poder de sanarlos y los religiosos querían, pues claro, matarle. Y los romanos pensaron que era un judío rebelde quien quería levantar al pueblo en contra de su gobierno. Quizás puede que pensemos que hubiera sido mejor dejar al endemoniado hablar, ya que lo que dijo era la verdad. Y el hecho de que lo declarase podría ayudar para convencer a los judíos de quién era exactamente Jesús. Pero no, vemos que quería estorbar el culto, gritando en medio de la congregación. Gritó para estorbar todo su ministerio porque dijo, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Esto es la primera vez que está llamado así. Y aunque era la verdad, ¿crees que el diablo no pensaba que esto haría que la gente tuviera desprecio hacia Jesús? ¿Qué dijo Natanael cuando Felipe le dijo que Jesús era de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Este era su primer pensamiento. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Tal era la fama de este pueblo. Todo el mundo sabía que el Mesías tenía que salir de Belén, no Nazaret. Esto solo causaría que la gente creyera que Cristo era un farsante, un engañador. Pero no solo gritó para estorbar, sino porque Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Este espíritu inmundo, fijaos que dice espíritu inmundo, porque había perdido todo lo que era bueno y limpio. Este espíritu inmundo antes era un ángel, antes era algo bendito, pero al caer con Satanás, llegó a ser espíritu inmundo. Y su propósito era corromper y destruir. Este espíritu inmundo gritó porque tuvo miedo. Tuvo miedo. Santiago 2, versículo 19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tiemblan. Este espíritu inmundo creyó todo lo que dijo Cristo aquel día. Pero su creencia no era para su salvación, sino que más bien solo confirmaba su condenación. Tuvo miedo de perder su lugar adentro de este pobre hombre. Los demonios tienen miedo de ser echados fuera. Tienen una horrenda expectación de juicio de parte de Cristo, no una esperanza de salvación. En Marcos 1:24 vemos allí lo que dijeron. Dice, ¿has venido para destruirnos? ¿Has venido para destruirnos? Sabía el demonio que estaba delante de uno que era todopoderoso. Él tuvo poder sobre este pobre hombre, pero no tuvo ninguno sobre Cristo. Más bien era Cristo quien tuvo poder sobre el diablo. Temblaba ante su presencia, porque Cristo tiene poder para destruir a Satanás y mandarle al mismo infierno. Mirad lo que decían en Mateo capítulo 8, versículo 29. Los mismos demonios hablando otra vez. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Saben que un día vendrá cuando ellos que han atormentado al hombre, porque fue hecho en la imagen de Dios, serán lanzados al infierno para ser atormentados ya para siempre. Quizás hay uno aquí
a uno que está escuchándome, y sabes muy bien que lo que dice la Biblia es correcto, que la evidencia es aplastante y abrumadora, que solo un hombre necio podría decir que no hay Dios. Pero en vez de tener paz al saber de que todo lo que dice Dios es verdad y se cumplirá tal y como Él lo ha dicho, sigues teniendo miedo. Sigues teniendo miedo. ¿Y por qué tienes miedo? Porque sabes muy bien que no estás bien con el Señor. Que no has hecho tu paz con Él. Y lo que es peor, ni estás dispuesto a arreglar las cuentas y pedirle perdón, suplicándole tu nuevo nacimiento. Pero no, sigues sin creer ir más allá que el mismo diablo. No te has arrepentido de tu pecado, ni quieres dejar tu pecado, y sabes que el fin de los demonios será el tuyo también. Temes los tormentos del mismo infierno. Yo te digo, no seas tonto. No continúes en tu rebelión y terquedad, obstinado en tu orgullo, rehusando humillarte delante del Salvador. Déjame decirte que si no doblas la rodilla delante de Él ahora, confesando su señoría, doblarás la rodilla en aquel día. Pero entonces te será demasiado tarde para conseguir su perdón. Mira lo que los demonios dijeron en Marcos 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Esto es lo que Satanás quería. Esto es lo que Satanás quería de Jesús. Pues que se postraba delante de él. Esta era su última tentación. Él ofrecía todos los reinos de la tierra, que solamente tenía que postrarse delante de Él. Pero aquí vemos que estos espíritus inmundos se postraban delante de Cristo. Ellos no tenían la menor duda de quién era Él. No lo dudes tú, sino confiesa tu necesidad de Él como tu Salvador. Y acepta su misericordia, perdón y limpieza. Nunca lo lamentarás, sino que más bien sentirás pena por haber perdido tanto tiempo al no haberlo hecho antes. Él es el siervo, pero un siervo con toda autoridad. Adorámosle, creemos en Él, confiamos en Él, porque gloria a Dios es el Salvador. Que el Señor os bendiga.